Hoy vamos a ver el concepto que tenemos apuntado aquí, agrupación de datos en intervalos. Se supone que ya dominamos los conceptos estadísticos de frecuencias absolutas, de frecuencias relativas, y ahora pues vamos a ver un caso en el cual tendríamos que resolver este problema que tenemos aquí a la izquierda. Nos dice, dados los siguientes datos sobre los pesos de 18 personas, que serían estos 18 datos, agrúpalos en intervalos y haz una tabla con las marcas de clase y la frecuencia absoluta. Repito que se supone que ya sabemos lo que son marcas de clase, que es el punto medio de cada intervalo en el cual vamos a dividirlo, y la frecuencia absoluta, que es el número de datos, la cantidad de datos que hay dentro de cada intervalo. Bueno, esos son en principio conceptos sencillos, y lo que tenemos que hacer es esta división de intervalos, que es lo más complejo. Entonces, para hacer la división, aquí lo que tenemos, el problema que se nos plantea es el siguiente. Tenemos una serie de datos aquí marcado en rojo, el más pequeño, que es 47 kilos, y el más grande, que es 101. Aquí tendremos una serie de datos donde el más pequeño será el 47 y el más grande será el 101. Todos estos datos, los 16 datos restantes, pues estarán repartidos por aquí. Bueno, pues no sabemos cómo, pero estarán aquí en medio. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en los casos de variable cualitativa o variable cuantitativa discreta, cuando aparecía poca diversidad de datos, cuando aparecían muchos datos que se repetían, pues yo contaba cada dato y veía el número de veces que se repetía. Aquí observamos que los 18 datos son distintos, entonces no tiene mucho sentido el hacer una tabla en la cual pongamos cada número con frecuencia 1, otro número con frecuencia 1. Sería una tabla demasiado compleja, ¿de acuerdo? Con 18 datos diferentes que prácticamente me daría la misma información que tenemos aquí. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Pues yo, estos 18 datos los voy a agrupar en una serie de intervalos. ¿De acuerdo? Una serie de intervalos. Estos intervalos vamos a intentar que todos sean iguales, ¿vale? Y luego miraremos cuántos datos caen en cada uno de estos intervalos. Ese es el problema que vamos a resolver. Entonces, lo primero que yo tengo que saber. Primero es saber en cuántos intervalos voy a dividir yo este trozo de recta. Porque todos los datos están por aquí, pero yo esto lo podría dividir en 4 intervalos, en 5, en 6. Pues en principio no hay ningún criterio limitado en este sentido, pero nosotros vamos a utilizar uno, que es, vamos a aproximar el número de intervalos por redondeo de la raíz cuadrada del número de datos. ¿De acuerdo? Esto, como siempre, la teoría puede parecer compleja, pero veréis que es muy fácil. ¿En cuántos intervalos voy yo a dividir esto? Pues yo cojo el número de datos. ¿Cuántos datos hay aquí? El número de datos se suele denotar por n. Hay 18. Pues yo voy a aproximar la raíz cuadrada del número de datos. En este caso del ejemplo, iré mezclando siempre notación teórica con notación del ejemplo para irlo haciendo más sencillo. Pues yo cojo, como tenemos aquí 18 datos, 6 arriba, más 6, 12, más 6, 18. Pues al 18 yo le hago la raíz. Cogemos nuestra calculadora y le hacemos la raíz al 18 y obtenemos 4,24 aproximadamente. ¿Vale? Pues aquí me dice que aproxime por redondeo de la raíz cuadrada del número de datos. Bueno, por redondeo se entiende a las unidades. Yo este número 4,24 lo voy a redondear. Redondear, ya sabéis que si el número este es menor que 5 se queda el 4, y si el número este es mayor o igual que 5 se pone un 5. Por ejemplo, si fuera 4,86, pues arredondaríamos al 5. Pero en este caso es 4,24, así que yo ya tengo que voy a tener 4 intervalos. Ese es el número de intervalos en las que vamos a dividir esta amplitud. Si en lugar de 10, lógicamente, mientras mayor sea el número de datos, en más intervalos dividiré esta amplitud. Pues ya tenemos que yo quiero dividir en 4 intervalos. Pero ahora, bueno, pues vamos a pasar al segundo paso. Ahora también parece lógico
conocer cuánto va a medir de largo cada uno de estos intervalos. Yo aquí tengo una longitud desde el 47 hasta el 101, que esto medirá una determinada longitud, ¿vale? Y yo voy a ver cuánto medirá cada uno de estos intervalos. Entonces, lo primero que voy a calcular es esta longitud. ¿Cuánto hay desde el 47 hasta el 101? Este es el concepto de rango, que lo denotaré por la letra R. El rango es la distancia que hay entre el primer dato y el último. Lógicamente, el rango se calcula restándole al dato más grande, que es 101, en este caso, al dato más pequeño, que es 47. ¿Cuánto mide esto de aquí? Pues esto va a medir 101 menos 47, que si hacemos esta resta nos da 54. Así que ya tenemos nuestro rango R, que es 54. Repito, el rango es la distancia entre el primer dato y el último. Es decir, cuánto mide esta amplitud en la cual están todos los datos. ¿Para qué quiero saber yo cuánto mide esta amplitud? Pues para poder calcular ahora cuánto tendrá de amplitud cada uno de los intervalos en los cuales vamos a dividir esto. Pues ahora pasamos al tercer punto, que es cálculo de la amplitud de cada intervalo. Bueno, voy a hacer el dibujo aquí de nuevo. Tenemos un primer dato que es 47. Tenemos un último dato que es 101. Tenemos la distancia que hay desde el 47 hasta el 101, que es lo que llamamos R, y en este caso concreto mide 54. ¿Vale? Y sé que quiero dividir esto en 4 intervalos. En este caso nos ha salido 4 porque la raíz de 18 es 4,24 y lo redondeamos a 4. Entonces, ¿cómo calculo yo la amplitud de cada intervalo? La amplitud es lo que mide de largo cada uno de estos 4 intervalos. Pues parece bastante lógico que la forma de calcular la amplitud es dividir la distancia total esta, el rango 54, entre el número de intervalos. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Si yo divido la amplitud total entre el número de intervalos para que me salga la amplitud de cada uno, hacemos esta división con la calculadora, 54 entre 4, y me da 13,5. Esto significa que cada uno de estos intervalos tendrá que medir 13,5. Este número en principio es decimal, pero es relativamente fácil de manejar. Pero hay casos en los que aquí me salen números periódicos o números con muchos decimales complejos, y claro, es un poco tedioso el trabajar con números que no sean sencillos. Entonces nosotros siempre vamos a intentar que esta división me salga un número entero, un número natural, para que la amplitud de los intervalos pues sea o 10, o 12, o 7, o 16. Y será una manera más fácil de trabajar. Este criterio que vamos a utilizar ahora no es un criterio único, pero sí es uno posible y es el que yo exigiré. Entonces, yo este rango de 54, si lo divido entre 4 intervalos, me sale 13,5. Pero yo este rango, si yo quiero, podría ampliarlo un poquito. ¿Vale? No podría achicarlo, pues ya sabemos que todos los datos están aquí metidos en medio. Si yo lo pongo más chico el rango, no podría achicarlo porque entonces se me quedarían datos fuera. Y yo no quiero que estos 18 datos se me quede ninguno fuera. Achicarlo no puedo, pero ampliarlo sí. Y crear un nuevo rango que llamo R'. Pero ¿de qué manera voy yo a agrandar este rango para que cuando yo divida este nuevo rango entre 4 me quede un número exacto? O sea, yo quiero buscar un rango nuevo, R', que va a ser un poquito más grande, de manera que al dividirlo entre el número de intervalos, que en este caso es 4, pues me quede un número entero. ¿Vale? ¿De qué manera al dividir un número entre 4 me queda entero? Pues obviamente cuando el numerador de esta fracción es un múltiplo de 4. Cuando yo divido un múltiplo de 4 entre 4 me queda un número entero. Si este número no es múltiplo de 4, como es el caso del 54, que este no es múltiplo de 4, al dividirlo quedan decimales. Entonces yo busco
busco que R' sea múltiplo de el número de intervalos, que en este ejemplo concreto es 4. Voy a ponerlo con el dato de este ejemplo, aunque esto ya repito que esto sería el número de intervalos genérico, pero para no andar con tanta incógnita pues entonces busco un número R' que sea múltiplo de 4. ¿Qué número R' voy a buscar que sea múltiplo de 4? Pues buscaré el número inmediatamente mayor, que es 54. Este era mi rango primero. Yo lo quiero ampliar, mientras menos mejor. Yo voy a buscar el primer múltiplo del número de intervalos, que es 4, que sea mayor que 54. Pues si cogemos la tabla del 4, bueno, empezamos en el 40. 40, tenemos el 40, el siguiente múltiplo de 4 es 44, el siguiente múltiplo de 4 es 48, el siguiente 52 y el siguiente 56. Fijaros, 40, 44, 48 y 52 no nos valen porque son más chicos y yo quiero que mi R' sea mayor. Pero el 56 es el primer múltiplo de 4 mayor que R. Pues a este número le voy a llamar R'. Así que R', repito, es el primer múltiplo del número de intervalos mayor que el rango que tenía. Obviamente, si yo este rango R lo divido entre el número de intervalos y me da exacto, aquí me hubiera dado 13 por ejemplo, no tengo que hacer nada de esto. Esto se hace cuando la división entre el rango y el número de intervalos da un número decimal. ¿De acuerdo? Así que, pero vamos, eso parece evidente. Así que ya tengo mi nuevo R', que es 56. ¿Qué ha ocurrido con este R'? Pues que desde el 47, que era el peso de la persona que pesaba menos, hasta el 101, había 54 unidades. Pero ahora en vez de 54 unidades tengo 56. Así que parece también bastante lógico que yo este nuevo rango, que es un poquito mayor, yo lo quiera centrar. Es decir, que la distancia que me sobra por aquí sea la misma que me sobra por aquí. Por lo tanto, si el R es 54 y el R' es 56, es decir, 2 unidades más, de 54 a 56 van 2, pues parece bastante lógico que le meta una unidad a la izquierda y otra unidad a la derecha. 1 más 1 son los 2 que me sobran. ¿De acuerdo? Esto se podría hacer con fórmula, sería la resta de R' menos R entre 2. Y es lo que le restaríamos y le sumaríamos. Pero creo que complica mucho esto el hecho de meter fórmula, y de una manera intuitiva, pues si de 54 a 56 van 2 unidades, pues lógico que le meta una por aquí y otra por aquí. Si de 54 a 57, por ejemplo, que me saliera, hay 3 unidades, pues le metería 1,5 aquí y 1,5 aquí, para que 1,5 y 1,5 pues sean los 3 que hay de diferencia. Por lo tanto, como yo aquí quiero poner una unidad menos y aquí quiero poner una unidad más, pues es lógico que yo mis intervalos los empiece en 47 menos 1, 46, y que mi intervalo, en vez de terminarlo en 101, lo termine en 102. Así que mis intervalos empezarán en 46, terminarán en 102, tendremos 4 intervalos, 1, 2, 3 y 4, y la amplitud de cada uno de ellos, ¿cuánto va a ser? La amplitud. Pues la amplitud de cada intervalo se calculará dividiendo R' entre el número de intervalos. En este caso, R' es 56, el número de intervalos es 4. Ahora 56 entre 4 sí que me va a dar un número entero. ¿Por qué me va a dar un número entero? Porque 56 era un múltiplo de 4. Aquí lo hemos visto que estos son números de la tabla del 4, bueno, la tabla infinita del 4. La tabla no tiene por qué acabar en el 10. Entonces 56 entre 4, como es un múltiplo, pues la división es exacta. Si hacemos 56 entre 4, me queda 14, ¿no? Si entre 4, 14. Pues ya tenemos la amplitud. Es decir, empiezo el intervalo en 46, los terminaré en 102,
habrá 4 intervalos y la amplitud de cada uno de los intervalos, la amplitud será de 14. Esta es la amplitud. Pues entonces ya estamos en condiciones de crear mi tabla donde pondré los intervalos. ¿Cuántos intervalos voy a crear? Pues 4. 1, 2, 3 y 4. Pues vemos. ¿Cuál va a ser el primer intervalo? ¿Desde dónde hasta dónde va a estar el primer intervalo? Pues ya hemos dicho que íbamos a empezar en 46. Pues el intervalo empieza en 46. ¿Y dónde termina? Pues como la amplitud de intervalo es 14, pues si empieza en 46, terminará en 46 más 14. Que lo sumamos y nos da 60. Y aquí ponemos paréntesis. Fijaros que aquí pongo corchete y aquí paréntesis. Luego explicaré por qué. Siguiente intervalo. Ya estaríamos aquí. Este es el 60. Pues el 60 más 14. 60 más 14 son 74. Y cierro. Siguiente intervalo. Ya estaríamos aquí. Este es el 74. Pues el siguiente intervalo será 74 más 14 para caer en el siguiente punto. 74 más 14 son 88. Y cerramos. El 88 sería este de aquí. Y ahora 88 más 14, si no me he equivocado, me tiene que caer justamente en el 102, que era donde acabábamos. Pues efectivamente, si a 88 le sumo 14, me queda 102. Y este lo cerramos también. Pues ya hemos hecho la división de todo el rango R' en un determinado número de intervalos, que era 4, y con una amplitud concreta, que en este caso ha salido 14, que obviamente la amplitud sale dividiendo el rango entre el número de intervalos. ¿Por qué aquí he puesto paréntesis y aquí he puesto corchete? Pues porque suponeros que aquí en esta lista de datos, no sé si se dará el caso, me aparece que una persona pesa 60 kilos. Entonces nos surgiría la duda de si esos 60 kilos, esa persona que pesa 60 kilos, la cuento dentro de este intervalo o la cuento dentro de este, porque en los dos está el 60. Pues de esta manera, y sabiendo que el corchete incluye este dato y el paréntesis no incluye este dato, la persona que pese 60 kilos, como el paréntesis no incluye el 60, pues aquí no estaría. Estaría en este intervalo. Una persona que pese 60 kilos está en el intervalo donde tiene el 60 el corchete, que es el que incluye ese número. Así que si pesara 60 kilos no habría ambigüedad entre si lo coloco arriba o abajo. ¿De acuerdo? Pues para eso, si os fijáis, en todo he puesto paréntesis y corchete, paréntesis y corchete, paréntesis y corchete. Y en este último sí he puesto corchete en los dos porque aquí no hay ambigüedad porque no hay más intervalos. O sea, una persona de 60 kilos entraría en el intervalo este. Una de 88 kilos entraría en este intervalo y una de 74 kilos entraría en este intervalo. Si no habría nunca ambigüedad. Entonces ahora lo que tengo que hacer es el recuento. Yo recomiendo que el recuento lo hagamos con palito porque un error aquí supone que luego haya errores en todos los cálculos de la frecuencia y todo lo que calculemos detrás de esto. Entonces mi recomendación es para recontar, pues veamos cada uno de los datos y vayamos poniendo un palito en el intervalo en el que esté incluido. Empezamos. 67. 67 está incluido aquí, pues pongo aquí un palito. Luego contaré los palitos. 47 es el más pequeño, está aquí. 80 está aquí. 57 está aquí. 71 y 79. El 71 está aquí y el 79 está aquí. La fila de abajo. 49 y 61. Voy de 2 en 2. 49 está aquí y 61 está aquí. 75 y 52. El 75 está aquí y el 52 está aquí. 68 y 90. El 68 está aquí y el 90 está aquí. Y ahora por último la fila de abajo. 54 y 72. 54 y 72, 101 y 83, 101 aquí y 83 aquí, y 59 y 67,
59 aquí y 67 aquí. Lógicamente, cada dato lo asociamos al intervalo en el cual está incluido. Por ejemplo, el 67 lo he colocado aquí porque el número 67 está entre 60 y 74. Pues bueno, ya que tenemos contado el número de datos que cae en cada uno de los intervalos, podemos hallar las n sub i, que no es ni más ni menos que contar los palitos. La n sub i es la frecuencia absoluta asociada a este intervalo, que es ni más ni menos que el número de personas que pesan kilos comprendidos entre 46 y 60, sin incluir este último. Así que contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 también. Aquí hay 4 y aquí hay 2. Si yo sumo todo esto, ¿qué tengo que obtener? Pues tendré que obtener el número total de datos, que es n, que tiene que ser 18. 6 y 6, 12. 12 y 2, 14. Y 4, 18. Así que no nos hemos equivocado contando. Bueno, ya para terminar el ejercicio, ya veremos, hemos calculado la frecuencia absoluta. Calculamos la marca de clase. La marca de clase se suele denotar por x sub i. Es un dato que representa a todo el intervalo. Y si tenemos un intervalo cualquiera, vamos a suponer que tenemos un intervalo que empieza en A y termina en B, y si tuviéramos que elegir un dato representativo de este intervalo, parece lógico que cojamos el del medio, ¿no? Pues muy bien, este dato del medio se calcula con la siguiente fórmula. Si es muy fácil el intervalo, pues se puede hacer de cabeza, pero en caso de que aparecieran pues números decimales en cualquier contexto, pues aplicando esta fórmula no nos equivocamos nunca. El punto medio de un intervalo que empieza en un número A y termina en un número B, el A y el B, en este caso del primer intervalo sería, el A sería el 46 y el B sería el 60. Pues se calcula, sumamos el A con el B y lo que me dé lo divido entre 2. Esta es la fórmula para calcular el punto medio de cualquier intervalo. Si queréis lo hacemos en el caso del A, pues tendría que el punto medio del intervalo A, bueno, se ve a simple vista, aquí la amplitud es 14, lógicamente tendré que sumarle 7, me tiene que salir 53. Pero bueno, quien se sienta inseguro, pues puede hacer la fórmula. Al primer número, A, que es 46, le sumo el segundo número, B, que es 60, y lo que me dé lo divido entre 2. Hacemos con la calculadora 46 más 60, que da 106, y 106 lo divido entre 2 y me da 53. Bueno, que 53 es el punto medio entre 46 y 60. Si estos fueron 46 y estos fueron 60, pues el punto medio sería el 53, el que está a 7 de este y 7 de este. Así que la marca de clase de este intervalo es 53. ¿Cómo calculamos la marca de clase del siguiente? Pues podríamos hacer lo mismo, sumamos y dividimos entre 2 con todo. Pero una forma más rápida de calcular la marca de clase siguiente a una dada, pues es simplemente sumarle la amplitud. Le sumo la amplitud, que es 14, y voy de 14 en 14 y voy calculando las marcas de clase de cada uno de ellos. En este caso 53 más 14 da 67. Si le vuelvo a sumar 14 me da 81. Y si le vuelvo a sumar 14 me da 95. Pues ya tendría las marcas de clase, que serían ni más ni menos que los puntos medios de cada intervalo. Esta sería la marca de clase del primero, esta la del segundo, esta la del tercero y esta la del cuarto. Una vez que tenemos los intervalos, tenemos las frecuencias absolutas y tenemos los x sub i, a partir de aquí podemos calcular frecuencias relativas, frecuencias acumuladas, parámetros como media, moda, todo lo podemos calcular, al igual que ocurre con las variables discretas o con las variables cualitativas, ¿no? En los casos en los que se puede calcular.